Hola a todos una vez más, les habla Edwin Duque, Microsoft Student Partner y continuaremos con la sesión o con lo que hemos venido hablando de Open Frameworks, con la introducción. En este caso, se hace relevante conocer cómo trabajar con eventos. Y bien, antes de que nada, pues vamos a recordar la aplicación que teníamos, ¿cierto? Que habíamos realizado, donde simplemente pues habíamos cargado de unos cubos y también pues habíamos visto cómo trabajar con GUI, entonces agregamos pues unas esferas y demás. De pronto en el video anterior pues también lo que teníamos era algo como esto, ¿cierto? Yo estaba invocando una función of que podría entonces también dibujar cubos. En este caso lo dibuja allí. Recuerden que yo le puedo cambiar el color, lo puedo mover hacia la izquierda o hacia la derecha, entre otras. Y aquí está, ¿cierto? Está acá arriba. Entonces, de pronto ya las sugerencias es, por ejemplo, no usar, vamos a ver si por aquí me sale, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí me salen unas sugerencias, entonces en vez de usar el of box, ah, pudiese usar entonces el of draw box, ¿cierto? Entonces podemos usar es of draw box. Digamos algunas funciones que podrían estar ya deprecated y que sugiere cambiarlas, ¿cierto? Pero igual sigue funcionando sin problemas. Digamos que en este momento no nos interesa hacer tanto esto, pero podríamos cambiar también, usar pues como las versiones más comunes ahorita, por ejemplo en el rotar, entonces of rotate, podríamos usar rotate degrees. Lo que no recuerdo si lo tengo con degrees. Let's see what happened. Entonces, bueno, estar pues como pendientes un poco de eso, de pronto, eh, pero ahí está funcionando sin ningún problema. Simplemente es poder modificar, ¿cierto? Algunas funciones que podrían estar deprecated. Entonces noten que él pues simplemente nos sugiere, en este caso ya no hay más sugerencias de cambios. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es trabajar con eventos. Pues bueno, cuando ustedes eh, descargan Open Frameworks, pues tienen algunas aplicaciones de ejemplo. Ahí en My Apps hay unas de ejemplo, ¿cierto? Está, entonces, vamos a ver por aquí dónde es que se encuentra, ¿cierto? Cuando lo descarguen, entonces en la carpeta en la que ustedes hayan estado, ¿cierto? Inmediatamente después de la carpeta de Open Frameworks hay una que se llama Examples. Y dentro de ejemplos pues van a encontrar esta aplicación, ¿cierto? Donde pueden ver cómo se trabaja con eventos. Entonces aquí hay una clase llamada of event, donde yo puedo esperar solamente trabajar o recibir un vector 2f en la posición x, y del mouse. Pero yo también podría crear la misma que yo tengo, por ejemplo, hacer algo como se hace en C# o en ese tipo de lenguajes donde yo quiero que también se capture el sender y demás. Entonces aquí hay pues como algo que ustedes pudieran revisar. De pronto ya mi sugerencia para hoy, ¿cierto? Lo que vamos a hacer es crearnos una forma, ¿cierto? No estar, que es un círculo, entonces vuelvo y hago, voy a ese ejemplo y copio todo. Luego un rectángulo y tal. Luego un cualquier objeto que yo haga que quiera ser cliqueable o que soporte los eventos mouse, pues me tocaría estar haciendo todo lo mismo. Bueno, entonces, lo que voy a hacer en este momento es crear una clase genérica de manera que cualquier objeto, ¿cierto? Que vaya a ser graficado pudiera soportar, ¿cierto? O que pudiera trabajar con eventos. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a crear una clase y simplemente voy a empezar a heredar de hechos. Entonces, para crear una clase, pues lo único que hago aquí es darle clic derecho. Quiero agregar una clase
y pues ya simplemente le colocan el nombre a su clase. En este caso, como es una clase que muchos de sus métodos van a ser sobrescritos, o muchos no, de pronto un evento va a ser sobrescrito en otro lugar, voy a generarle que haga un destructor virtual, de manera que se puedan eliminar, ¿cierto? También, o se puedan invocar los destructores, tanto de esta que es la clase base, como la de la otra clase que va a heredar los componentes que voy a programar aquí en Generic Object with Events, porque si no, pues no va a funcionar de la manera correcta. Entonces en C++, si esta es una clase que va a heredar otra clase, ¿cierto? Entonces lo normal es que trabajemos con un destructor virtual. Muy bien, entonces ahí ya queda. Voy a, para avanzar, pues ya tengo como un precódigo, y lo que voy a hacer entonces es ir explicando para hacerlo un poco más veloz. Muy bien, entonces acabo de crear mi clase, Generic Object with Events. En este caso le voy a decir que incluya a ofMain.h o el header que va a cargar todos los elementos de Open Framework. Si queremos trabajar con Open Frameworks, hay que invocar a este header de ofMain, Open Framework Main. En este caso, como esta clase van a heredar de ella, pues no utilizo elementos privados sino protected, de manera que quienes sean los hijos de esta clase pues puedan trabajar con estos atributos. En este caso, si vamos a trabajar con eventos o no, si está siendo arrastrado, bueno, aunque en esta clase todavía no he implementado lo del drag and drop. Is hover, es así, ¿cierto? Cuando pasen el mouse por encima lo tengo. Y si se quiere un efecto o no. Y para ese efecto, ¿qué color quiero colocar? Entonces para eso tengo tres atributos. Uno que se llama el color, que va a tener, ¿cierto? Yo le puedo decir, va, este objeto, llámese una esfera, llámese un square, llámese un box, ¿cierto? Un cubo, pues va a tener un color. Y va a tener, ¿cierto? Cuando pase el mouse por encima, en caso de que queramos un with over effect, pues entonces va a tener ese color, ¿cierto? Se puede setear. Tengo por aquí también otras variables llamadas X y Y en la posición en la que se encuentre, el ancho y el alto. Si en caso de que el método sea, perdón, el objeto que vaya a implementar esta clase, ¿cierto? Porque en realidad más crear también voy a utilizar algo que en C# se llaman las interfaces. Si alguien quiere aplicar esta interfaz o esta clase abstracta, entre comillas abstracta porque no todo será abstracto, en caso de que sea en forma circular, pues trabajo un método especial cuando son circulares o cuando manejan una misma, ¿cierto? Un mismo ancho y un mismo alto. Entonces eso lo va a definir como una especie como el radio, ¿cierto? O sea, el ancho y el alto. Ya vamos a ver ahorita que traje con un box que lo voy a usar. Entonces tengo estos métodos, perdón, estos atributos. Tengo también otros atributos que son públicos. En este caso son los eventos. Tengo un atributo estático. Recuerden que estático no tiene que crearse una nueva instancia para ser usado. Es decir, si yo quiero tener un evento que se dispare sin importar cuál sea el objeto que sea. Yo tengo varias esferas. Entonces yo puedo capturar la información de cuál de, ¿cierto? Una información global, ¿cierto? De todas, allí también en el ejemplo del Simple Events que cargué ahorita, pues también lo usan. De pronto en este ejemplo no lo voy a usar mucho, lo dejé pues simplemente por si alguien quiere capturar de manera global ese evento, ¿cierto? Cuando se dispare cualquiera, cuando den clic en cualquiera de las esferas, entonces lo capturo. Obviamente también pues si estarían, bueno, podrían estar dentro de una colección o no. Tengo otro, ¿cierto? Que es el cuando den clic dentro, por si yo quiero, ¿cierto? Que desde la clase que esté invocando este objeto gráfico que captura eventos, pues quiere hacer algo especial, pues también lo podría detectar, ¿cierto? Y vamos a ver cómo se dispara. Este hover next todavía no está implementado aún.
Muy bien, aquí tenemos entonces nuestro constructor. Nuestro constructor en este caso no lo voy no lo voy a implementar en el en el CPP o en el C++, en el archivo C++, sino que lo voy a hacer aquí en el header. Cuando lo creen, pues simplemente voy a decir que los clics en cero, porque noten que también tengo un atributo llamado clics para saber cuántos clics están dando en caso de que usted quiera capturar, ¿cierto? Y sobreescribir algún método o disparar algún evento en el cual usted diga, bueno, cuando den doble clic haga tal cosa. Todavía aún no implementado para este ejemplo. Él está por defecto seteado de que no soporta el isHover, ¿cierto? False, isBeingDrag false, tampoco tiene eventos, está con withOverEffect, en este caso pues en true. Tengo unas definiciones por defecto de color, entonces digo que el color white, mi color va a ser white, el color temporal va a ser igual siempre a my color, y el hover color, en este caso decir que cuando pasemos por encima de algún objeto va a ser light green, ¿cierto? En este caso no tiene radio ni tampoco, pues como no tiene radio false, pues el radio es 0. Tengo mi destructor virtual, que luego lo miraremos. Y tengo unos métodos llamados registrar los eventos de Smau, quitarnos, pues no estar registrados dentro de esos mouse. Así como los registramos, también hacemos el proceso inverso. Si queremos colocar overeffect o no, entonces creamos un setter, lo mismo para el color, lo mismo para el hover color, lo mismo para el radius y lo mismo cuando preguntemos si tiene radio. Noten entonces que aquí entonces empiezo a declarar unos métodos virtuales que son abstractos, significa que yo no los voy a implementar aquí en esta clase de Generic Object. Esa es la idea entonces de un método virtual. Significa que quien vaya a heredar de esta clase pues tendrá que hacer una implementación. A veces será obligado, por ejemplo, cuando yo quiero que sea obligado, ¿qué hago? Le digo que esa función es igual a 0. No va a tener ninguna implementación aquí. Entonces obligo a que tenga que ser sobrescrita ya. Estos, pues yo los voy a tener que por lo menos dejarle sus cocos en el archivo CPP. Dejaré sus cocos, pero se podrán pues sobreescribir en los métodos o en las clases pues que lo hereden. Muy bien, entonces esto es lo que es nuestra clase. Simplemente registro eventos, hago un unregister de esos mouse events. Si trabajara con también eventos de teclados, pues tendría que registrarme en los key events y también hacer un unregister para eso. Entonces cuando trabajo con los mouse events, pues tengo que definir todos estos. Así todavía no los tengo implementados, los tengo que colocar. Mouse drag, mouse press, mouse move, mouse release, mouse scroll, mouse enter, mouse exit. Entonces noten que aquí está lo que recibo es algo del tipo mouse event arcs y usted lo llama como quiera. Noten que algunos los llame mouse y otros los llame arcs. Usted los puede llamar entonces como usted desee. Noten aquí mi método draw, puse unos valores por defecto porque no puedo de que no todos los que vayan a heredar de esta clase Generic Object with Events tengan que empezar a definirle la X y la Y, el ancho y el alto. De pronto muchas no lo necesiten. Entonces de una vez le genero los valores por defecto. Entonces ahora vamos a trabajar con nuestro CPP. Entonces, como ya hice una implementación del constructor allá, pues debo de borrarlo. Cuando ustedes crean él automáticamente les genera esto. En este caso, pues ya lo voy a quitar. Y ahora pues simplemente vamos a colocar aquí. Entonces aquí vamos a empezar. Aquí tengo mi destructor, perdón. Recuerden que aquí en el constructor también lo hubiera podido implementar aquí, ¿cierto? Lo hice en este otro lado, pues simplemente como para que vean pues que se puede hacer en ambos lugares. Si lo hubiese implementado aquí, pues simplemente lo eliminaba de aquí.
Noten que aquí está el método que estoy invocando en el constructor. Aquí en el constructor, perdón, no, aquí no le estoy invocando el constructor, tengo un método llamado register mouse events. Entonces le estoy diciendo, invoco a otro método que se llama igual, de hecho, de Open Frameworks, y estoy diciendo, vea, regístrame los eventos del mouse a quién, a esta clase. Entonces en este caso pues no sería un circle, ¿cierto? Nuestro our class. Eh, Digo entonces que cuando registren los eventos, el atributo que yo declaré como con eventos le digo que es igual a true, porque pues, si están registrando los eventos es porque voy a empezar a trabajar con eventos. Y se invocan unregistered mouse events, que de hecho se va a invocar cuando invoquen al destructor. Entonces pregunto, bueno, si estamos con eventos, entonces open frameworks unregistered mouse events, ¿cierto? De esta clase. Y coloco que with events igual a false. Listo. Por aquí tenemos entonces también a un atributo que se debe invocar aquí fuera de la definición. O sea, aquí en el header yo simplemente dije, hey, voy a utilizar un, un atributo estático. Pero cada vez que yo defino un atributo estático, lo tengo que inicializar por fuera de ese archivo del header, en este caso en el CPP, y es lo que estoy haciendo aquí. Estoy diciendo que se va a inicializar con un clase, ¿cierto? Con la clase of event, porque él es de tipo of event, y va a recibir simplemente un vector, ¿cierto? Una posición x, y. La va a recibir allí. Si no se coloca aquí, pues no le va a funcionar. Eso es una regla en C++. Cualquier evento o cualquier variable estática que debe ser inicializada por fuera de su definición. Entonces aquí en el CPP. Tengo los otros métodos que decía, ¿cierto? Entonces tengo unos setters, le envían un valor, lo van a asignar, le envío ese valor, sea false, perdón, sea false, no se vuelve false, es true, true. Lo mismo con el color y lo mismo con el hover color. Lo mismo con set radius, entonces mándeme el radio, se lo asigno a radius. Y si me asignaron un radius, pues le tengo que decir a set has radius que entonces true. En caso de que, ¿cierto? Me vayan a asignar que setHasRadius igual a false o true, ¿cierto? Entonces, en este caso esto está invocando esta de acá, pero yo podría entonces deshabilitar en algún momento. Si es false, pues deja de ser false y ya luego veremos para qué lo voy a necesitar. Noten que hubo unos eventos que aunque los declaré, métodos, perdón, que aunque los declaré virtuales, no les dije igual a 0, entonces tenía que dejarle así fuera así el coco. Hay uno, entonces yo los podría de una vez generar aquí, la programación, pero todavía no los voy a implementar. Eh, el que sí voy a implementar es el insight, que es para detectar si el mouse está dentro de este objeto. Entonces simplemente me manden la posición X, Y actual del mouse y pregunto si es algo con forma circular o por lo menos donde su ancho y su alto. Pronto le debería buscar otro nombre al radius, porque radius pues obviamente nos va a hablar de una esfera, un círculo, pero también lo voy a usar con los cubos, porque los cubos voy a decir que el ancho y el alto va a ser igual. Entonces aplico esta fórmula de la distancia para saber si estoy adentro o no de ese objeto. En caso de que sea diferente, ¿cierto? Que no tenga radius, pues, vuelvo y repito, pues debería ponerle otro nombre, dado que al inicio lo estaba pensando solo con círculos, pero luego pues pensé que también podría usar cosas que tuvieran un box, por ejemplo, un cubo, como se llama aquí, no, box se llama aquí en Open Frameworks, en OpenGL lo llamamos cubo. En caso de que no sea cierto, sea el ancho y el alto diferente, pues aplicaríamos esta fórmula que se encuentra aquí, ¿cierto? Donde pues voy a estar buscando que X pues sea mayor a la posición X, ¿cierto? La X del mouse sea mayor a la posición X del, del cubo o de la esfera o de lo que sea, de un video, de una imagen. Y obviamente que sea menor a X más width, ¿cierto? Más el ancho. Entonces lo mismo aquí, y más height, pues es muy fácil pues de comprender ¿cierto? Entonces sabemos que
Esto está dividido en posiciones X, Y. En este caso, donde yo estoy sombreando, digamos que es la posición 100. Él empezó a dibujar desde la 100, pero el ancho es de 200, entonces va desde la posición 100 más 200 de ancho, iría hasta la 300, ¿sí o qué? Entonces, ahí es lo que trata de decir este. Noten que aquí tengo también implementado, arriba no tenía el mouse drag ni el mouse press, porque no los estoy trabajando en el momento, pero sí tengo el mouse move de una vez desde aquí. Quien sea que vaya a heredar de esta clase va a implementar esta funcionalidad y se va a replicar este código, ¿cierto? Que es la idea de la programación orientada a objetos. Simplemente cuando se mueve el mouse pregunto si está adentro, entonces capturo el mouse y mando la posición X y la posición Y, que es la que van a recibir aquí, ¿cierto? La posición X y la posición Y. En caso de que eso sea verdadero, listo, en caso de que eso sea verdadero, pues vamos entonces a decir, deme ese mouse, ¿cierto? O créeme una variable de tipo vector2f llamado mouse position o mouse pose, donde va a tener lo que me enviaron desde donde sea la posición X, Y del mouse. Y notificamos al evento, es decir, venga, dispare, haga un trigger, dispare. El quien sea que esté escuchando este evento, se disparó. Eso se acabó de detectar. En este caso estoy usando el evento hover, ¿cierto? Que era el que había definido aquí. Creo que dije que no lo había usado, pero sí, aquí está el hover. Entonces disparo ese evento hover y mando la posición X, Y y estoy diciendo que es este objeto, porque pueden haber varios objetos que hereden de esta clase. Cuando ya esté, ¿cierto? Cuando el mouse move esté ahí dentro de las posiciones X, Y, el ancho y el alto de este objeto, entonces decimos que isHover es igual a true. Y si tiene efecto hover, ¿cierto? Is with hover effect, entonces le decimos que myColor sea igual a hover color. Durante el momento que el mouse esté encima, tome el color del hover color. Ahora, si el inside no es verdadero, es decir, ya el mouse, la posición del mouse no está dentro de ese objeto, entonces preguntamos, bueno, estaba isHover. Entonces, si isHover, preguntemos, pero ¿sea seguro que no está dentro? Listo, si no está dentro, de pronto no es tan necesario esto ya pensándolo bien. Eh, entonces sí, porque pues si ya entró aquí, ¿cierto? Si no entra aquí es porque de lo contrario no lo es. Bueno, lo actualizaré. Por el momento lo voy a dejar ahí. Entonces pregunta la posición X, Y. Bueno, obviamente no está. Que vuelvo y repito, ahí está repetitivo. Entonces simplemente obviar este if. Y pues nada, notifico entonces que en este momento se acaba de disparar también el hover, en este caso de que no está. Y estoy diciendo que hover false. Y si tienen hover effect, le digo que myColor sea igual a tempColor, porque tempColor cuando nosotros lo seteamos dijimos que tempColor siempre era igual a myColor, de esta manera siempre lo conservaba. Aquí también tengo un mouse release general. En este caso no estoy haciendo sino que cada vez que den clic dentro de algo, este es lo que estoy capturando el evento clic, aquí lo estoy llamando mouse release para no capturar simplemente todas las veces que estuvo presionado, simplemente en el mouse release. Entonces, pues cada vez que den clic aumento los números de clics, que tenía pues una propiedad para eso. Y que cuando ya llegué al 2, pues simplemente setelo otra vez a 0. Noten que empiezo más, que es muy diferente, más disclicks, que es diferente a disclicks más. Muy bien. Ok, entonces con eso ya tenemos nuestro método o nuestra clase genérica que nos va a ayudar, ¿cierto? A que cuando creemos nuevas clases, pues trabajemos de manera sencilla. Muy bien, ahora ya tenemos unas esferas allí generándose, vamos a modificar la forma en cómo trabajan esas esferas. Muy bien, entonces sobre la carpeta source doy clic derecho, en este caso le dije agregar un nuevo elemento, para que lo viéramos de otra forma, aquí iba a decir C++ class, aquí entonces lo va a decir que se grabe sobre source, entonces él inmediatamente, o eso espero, que me lo genere bien. Vamos a ver aquí vamos a colocarle
source. What? Source. Bueno, vamos a quitárselo por acá. Vamos a hacer la 1 y que salga dentro de source. Bueno, no, de este lado aquí, no sé por qué me lo borra y tampoco me deja. Ok, aquí está extender sphere. Resource, sino que eso es lo raro porque me dice open. Ok, simplemente por aquí será que me equivoqué. Add new item, dije agregar un nuevo elemento. Bueno, vamos a hacerlo entonces, como lo hice ahorita por aquí. Entonces a llamar extended sphere. Epa, está pasando. Bueno, aquí no sé qué está pasando, en este caso voy a dejarla así. Extender sphere. Y voy a decir entonces que su base class es el generic with events. Ok, entonces vamos a darle a aceptar aquí y voy a aplicar. Muy bien, aquí obviamente me lo generó aquí afuera, pero miren, si capturó CRS. Ok, bueno, algo extraño allí. Listo, muy bien. Entonces, aquí lo que tengo ahora, ¿cierto? Es a mi clase entonces que hereda de Generic Objects with Events. Y también vamos a decirle que va a heredar de of sphere of primitive sphere. Muy bien, entonces aquí está. Estoy con Generic Events. Obviamente este pues también tendrá que incluir, ¿cierto? Ah, no, ya lo capturó. A este entonces le voy a decir que por favor me implemente los eventos puros. Pero que recuerde que no todos fueron puros. En este caso me está diciendo, bueno, el único puro fue draw, porque draw fue generado con igual a 0. Entonces, al quedar con igual a 0, pues eso implica que es obligatorio que quien herede de esta clase, ¿cierto? Aquí estoy diciendo que extended field hereda de generic object with events. O sea, quien lo haga, pues tiene que implementar este método. Y efectivamente, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ya implementando aquí todos los elementos, aquí creo un constructor. En este caso tengo dos constructores. Pueden invocar entonces a este constructor con un radio. Y entonces lo que va a hacer es, noten que como yo heredo de dos clases, entonces muchas veces pues vamos a tener que decir, hey, pero ¿a cuál método de cuál clase es la que voy a invocar? Pues dado que heredo de dos clases. Entonces aquí estoy diciendo que es radius, que es uno que nosotros creamos en Generic Object with Events. Y entonces le decimos radius y le pasamos el radius y registramos los eventos mouse. Y también pues tenemos nuestro destructor para hacer una register de los mouse events. En caso de que en el constructor no manden nada, pues vamos a decir que por defecto el valor del radius es 10. Entonces noten que cuando invoquen este constructor, inmediatamente va a invocar a este otro con valor de 10. Y aquí está nuestro método que decíamos. Ahora nos vamos con el CPP file. Entonces, muy bien, aquí está. Y vamos simplemente, ¿cierto?, a sobreescribir esto,
porque el constructor ya lo teníamos allá, el destructor también, ¿cierto? En esta el destructor lo hicimos aquí, se puede hacer en cualquiera de los dos lados. Y aquí solo vamos a manejar al método draw. Es muy importante porque él automáticamente nos definió todo igualito, ¿cierto? Recuerden que aquí estaba con igual a 0, y igual a 0, w igual a 0, h igual a 0, ¿cierto? Que son los valores por defecto. Pero solamente se deben de colocar una vez en el header, por alguna razón. Pues Visual Studio, en este caso Visual Studio 2017, porque todavía no estaba Open Frameworks en 2019, pues para hacerlos add-on la plantilla. Aquí, él me lo generó, pero le saldría un error. Entonces lo que tienen que hacer, aunque él le salga aquí con es igual a 0, se lo borran y no importa. Ah, pero es que si se lo manda afuera, él me va a exigir que le entregue X, Y, W. No, porque en la definición ya está que tenían unos valores por defecto. Lo que yo no puedo es tener dos veces asignarles valores por defecto, lo que le está diciendo. Sino que de pronto aquí el refactoring de Visual Studio por alguna razón pues no lo está haciendo bien. Entonces aquí simplemente cuando me invoquen el draw de esta esfera, que recuerden que esta esfera hereda de generic with object with events, es decir, todo lo que tenemos allá, y también de una esfera primitiva, es decir, vamos a dibujar esferas comunes y corrientes, pero estamos mezclando. Esta es una nueva clase esfera que utiliza todas las propiedades de la esfera que ya habíamos dibujado antes, más esta que acabamos de crear, que le aplica que los eventos. Estamos diciendo que el color con el que se va a dibujar siempre es con quién, con MyColor. Si le van a cambiar el color, pues MyColor va a ser diferente, claro está. Y constantemente a medida que se está dibujando estamos obteniendo los valores X, Y. ¿Por qué necesitamos los X, Y? Noten que aquí lo tiene el this. El X, Y en este momento se lo está entregando ¿a quién? A generic object, porque cuando invocamos al método inside vamos a necesitar nuestra X, sí o sí. Aquí también la tenemos. Entonces es una esfera, ya definimos un radio. Cuando le decimos el radius, no solamente asigna el radio, sino que actualiza el has radius, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, aquí, cuando invocamos a este señor, set radius, coloca set radius to true. Entonces, con eso ya queda prácticamente listo. También por aquí dijimos que íbamos a registrar los eventos. Entonces, cuando registramos los eventos, aquí teníamos que cuando invocan register events, entonces colocamos with events igual a true. Y pues obviamente hacemos la invocación de del framework pues como tiene que ser. Noten que yo por defecto aquí dejé que iba a tener with hover effect igual a true. No se va a invocar si with events es false, pero por defecto lo dejé en true, entonces por eso no lo tengo que setear de nuevo. Y pues listo, entonces ahora vámonos a nuestro main. Entonces en nuestro main nosotros teníamos por aquí, perdón, aquí estábamos actualizando que cada vez que presionaban a ese botón, vamos a colapsar este de acá, para presionar en el botón, entonces más J. Y por aquí teníamos simplemente que invocamos este método of draw sphere, ¿cierto? Él por dentro tenía su forma de invocarlo, ahora nosotros ya no lo vamos a trabajar así. Entonces vamos a ver cómo lo vamos a hacer ahora. Alright, muy bien. Entonces aquí lo que voy a hacer es decir que voy a empezar a trabajar con el Extended Sphere. Entonces voy al header del Open Framework App. Y pues ahora lo que voy a crear es una lista, porque como van a ser dinámicos, y en este caso pues todos van a asumir el hover es el que vamos a ver en este momento. Entonces tengo la lista de Extended Spheres. Es ideal utilizarlos si vamos a trabajar un conjunto de elementos con eventos, es mejor utilizar listas por temas de cómo se almacena en memoria C++. Entonces, si realmente queremos una posición para nosotros y tratar un objeto diferente a los demás, nos toca utilizar listas. Es importante, si quieren conocer más al respecto de esto, por aquí no era.
Eh, por aquí en algún lugar, bueno, por aquí está cómo se escuchan los eventos, que también se pudiera hacer de otra manera, utilizando por ejemplo los add listener, solamente que cuando utilicemos el of add listeners en una colección de objetos, si usted quiere hacerlo dinámico, no te va a funcionar bien, no te va a disparar los eventos, más te va a lanzar un error. Entonces, por eso no lo hago así, ¿cierto? Con el of add listener. Pero si el suyo es solamente algo, pues no tiene que crear esta clase como yo acabé de hacer. Simplemente, pues con lo que se encuentra aquí en este listen to events puede ser suficiente. Por aquí también, no, este no es. Pueden encontrar, aquí es aquí. Entonces, en el blog de Open Frameworks pueden buscar events y van a encontrar algo muy detallado de cómo se trabaja con los eventos. Entonces ahí está el of add listeners, que siempre incluye invocar a un remove listener en el destructor, pero que, cierto, si queremos entonces tener nuestra lista, en este caso supongamos que círculos es un vector de círculos y queremos hacer un pushback, pushback, pues no nos va a funcionar, no nos van a recibir los eventos. Entonces aquí vas a encontrar algunos detalles de esto que pues no los podríamos explicar aquí porque la idea es hacerlo un poco rápido. Entonces, por la forma en cómo se trabajan en memoria los objetos de un vector, porque él constantemente los está moviendo, ¿cierto? Es muy dinámico. En cambio, las listas, pues ya me dejó esa dirección de memoria y yo puedo apuntar siempre o siempre van a ser pues constantes esas direcciones de memoria. En caso de que usted quiera hacer eso, pues le toca utilizar los copy constructors, los assignment constructor, y para eso pues puedes mirar lo que es la regla de los 5 en C++11, que es el que estoy usando. Bueno, que de hecho aquí estoy usando C++14 si no estoy mal. En todo caso, pues la mejor forma es hacerlo con este. Y eso es lo que vamos a usar. Vamos a utilizar un emplace back de manera que podamos trabajar de manera más directa con una colección de objetos que están escuchando ciertos eventos. Ojo, usted puede crear el box 1, box 2, box 3, box 4, box 5, box 6 y a cada uno traer el evento. Eso lo puede hacer. Aquí lo que estoy diciendo es que lo estoy creando de manera dinámica. Entonces, cuando lo quiero hacer de manera dinámica, es la forma en que les estoy mostrando en este momento, o como dice esta guía. También aquí, por si quieren trabajar con Key Events y demás, recuerden que está en el blog de Open Frameworks. Muy bien, regresemos aquí. Entonces, tengo mi lista. Y si tengo mi lista, pues nada, cada vez que presionen el botón, pues ya no incremento a J para que invoque una función de ofDrawSphere, sino que realmente estoy creando ¿quién? Estoy creando un nuevo objeto. Entonces digo en placeback y noten que le estoy poniendo 50. Cuando digo en placeback, él va a asumir, como esto es un sphere de extended sphere, inmediatamente va a invocar a ¿quién? Al constructor que yo definí. Y el constructor que yo definí, ¿qué está esperando? Un radio. Y si no le mando nada, ¿qué va a hacer? Pues a todos los va a dejar con 10. Luego, vamos a decir acá que vamos a recorrer, noten entonces que estoy haciendo un for, y en este caso estoy apuntando las direcciones de cada uno de los elementos que se encuentran en ese sphere. No estoy creando uno nuevo, porque donde le quitara esto estaría creando uno nuevo. Estoy apuntando a ese porque quiero modificar, son esos que están allá. Entonces a cada uno le voy a asignar una posición igualito a la de antes, ¿cierto? 200, x más 1, para eso definí este x afuera. Y aquí simplemente hago un más x, ¿cierto? Porque aquí lo estamos haciendo en este lugar. Lo voy a dibujar no en 3D, entonces para eso le digo que z es 0. Y noten que voy a invocar a quién, a Extended Sphere Draw, ¿cierto? El método Draw. Y noten que él se suponía que me iría de esperar un X, un Y, pero noten que no se lo tengo que mandar, porque ya estaba en el header esta definición, ¿cierto? De que era, todo esto son los valores por defecto. Si usted quiere cambiar el valor por defecto, pues obviamente lo cambias aquí. Lo que es de tener en cuenta es que aquí en la implementación ya no vuelves a colocar los valores por defecto. Eso sí es importante que lo tengan pues muy presente. Muy bien.
Entonces estamos acá, se dibuja y pues nada, seguimos entonces con todo lo mismo, vamos a ejecutarlo. Hacemos fuerza de que nos funcione bien. Muy bien, ya ejecutó. Entonces aquí están pues nuestros elementos que ya teníamos aquí en pantalla. Voy a agregar esferas y paso el mouse por encima y ¿qué pasa? Pues se convierte en verde. Y agrego otro elemento. Está por aquí escondido. Entonces aquí está. Y aquí está, ¿cierto? Voy agregando. Y que eso solamente lo trabajé una vez y listo. Ya si usted quiere modificar ese hover, pues puede modificar entonces la clase pues principal o simplemente que no sería pues lo ideal. Obviamente está muy, ¿cierto? Hay que corregirle varias cosas a esta clase, pero usted podría aquí simplemente hacer un override de esa función, ¿cierto? Hacer un override del click o hacer un override del, perdón, sí, del release. Por ejemplo aquí voy a abrir entonces otro ejemplo. Vamos a, bueno, mientras que abre aquí vamos a empezar a trabajar vamos a trabajar también con cajas. Entonces vamos a crear una clase cajas. Entonces aquí acabo de crear entonces mi extended box. Noten que es exactamente lo mismo. Heredo del box primitive y también entonces de mi clase generic object with events. Genero los constructores muy similar. En este caso la caja pues tiene un método no llamado setRadius sino set, donde le defino el size que me van a mandar, digo que quiero usar eventos y por como tiene el alto y el ancho de la misma manera, voy a utilizar, estuve probando y me funciona mejor el método del radio que el otro del ancho y el alto. Entonces aquí le digo que has radius true, es algo pues internos, y el radius le digo que sea igual al size. Y también invoco a getInfo. Entonces getInfo, note que es un método propio, no heredas, yo también puedo tenerlos de esa manera. Entonces aquí lo tengo, getInfo, lo único que hace es decirle, venga, cada vez que se invoque getInfo, yo quiero que por favor obtenga la posición y a X les lleve la actual posición en caso de que esté cambiando y lo mismo el ancho y el alto en caso de que llegase a cambiar, ¿cierto? De hecho, podría ser algo relevante también para la esfera, ¿cierto? En la esfera yo no estoy capturando su ancho y el alto, ¿cierto? Podría entonces modificarla, que igual en este caso le voy a mostrarles más el generic object with events. Muy bien, entonces acabo de definir estos dos elementos, ahora vamos a crearlo. Entonces para eso venimos acá y simplemente nos creamos eh, un nuevo elemento. Para eso pues obviamente aquí tendremos que hacer un include y decimos que necesitamos el extended box, exactamente. Y que pues vamos a crear un objeto llamado eBox. ¿Okay? Y luego en el de implementación pues vamos a decir que eBox va a ubicarse inicialmente, entonces lo vamos a ubicar, qué sé yo, vamos a decirle que puede ser, a ver que ya lo tengo por aquí, rápidamente, que bueno, yo creo que aquí no me va a dar. Vamos a decirle que su posición va a ser una 350, no 1350, bueno, 450. Le decimos de una vez su posición y pues tendremos que dibujarlo, ¿cierto? Vamos a dibujarlo a él de una manera muy sencilla, simplemente le decimos aquí, eso, aquí donde borramos a este señor. Y lo rotamos inclusive. Vamos a empezarlo a rotar, lo estoy dibujando de blanco y ahí va. Noten que aquí solamente invoqué draw, podría buscar a draw wireframe, ¿cierto? Y podría decir a draw wireframe que invoque al otro draw, ¿cierto? También podría sobreescribir ese método draw wireframe.
Bueno, lo puse muy adentro del otro, pero noten que ahí está, ¿cierto? Paso el mouse por encima y noten entonces que ya solamente pues codifiqué una vez. Imaginen la cantidad de cosas que yo tuviera que poner, ¿cierto? Pero noten que solamente lo codifico una vez y funciona sin problemas. Y bien, vamos a moverlo a él, por favor, de aquí. Y le decimos que no se ubique en la 450, sino en la 650. Y vamos a decir también, bueno, vamos a programarle a él que yo quiero que cuando le den clic haga algo totalmente diferente. Entonces ahora sí, no está dentro de una lista, porque ahorita la dificultad era cuando está dentro de una lista, entonces por eso utilizábamos el list y demás. Pero yo podría decirle a este señor que por favor, ¿cierto? Vea, necesitamos un add listener, pero necesitamos crear este mouse in. Entonces vamos a crear ese método, que va a ser pues muy sencillo. Entonces simplemente venimos aquí en el header. Header, por favor, ayúdeme aquí a crear un método. En este caso vamos a llamarlo así. Luego le decimos a él que por favor me ayude, ¿cierto? A hacer una definición en el of app CPP. Aquí está, sí señor. Entonces él va y me crea en el of app CPP, me va a crear un código para mí, ¿cierto? Entonces es algo que podemos usar dentro de Visual Studio, que es muy interesante. Y simplemente recuerden que teníamos un método llamado setColor. Va a decir que me cree un color de manera aleatoria cada vez que den que clic, porque eso es lo que estoy haciendo con el mouse in. Porque noten que click inside, ¿quién es el que está disparando a click inside? Entonces click inside, bueno, vamos a decirle aquí, perdón por el ruido de fondo. Noten entonces aquí que tengo entonces, vamos a detectar, ¿cierto? Vamos a hacer una add listener del ebox, el click inside, por favor, y pues simplemente le decimos, venga, no, alguien va a disparar este click inside. Y cuando lo dispare, ¿cierto? Haga referencia, ¿cierto? Lo hace aquí a off app, ¿cierto? Ojo, detecte usted off app y detecte al, ¿cierto? Vaya, invoque un método llamado mouse in, que es este que nosotros acabamos de crear aquí. Mouse in, mouse in, mouse in. Aquí está mouse in. Modifique a quién? A iVox, porque iVox es el que está detectando ese click inside. Si fuese el del global, entonces yo tendría que decir es extended box, y entonces tendría que invocar a este global, ¿cierto? Pero como voy a invocar es al de un solo objeto y quiero que entonces solamente ese objeto el que se vea, digamos, el que se vea perjudicado, por decirlo así, ¿cierto? El que se va a disparar. Entonces noten que cuando yo tengo aquí, debo de tener el mouse release, aquí está nuestro mouse release. Cuando esté inside, estoy inmediatamente aquí notificando a click inside, aunque también pues por defecto estoy notificando a click global, y de pronto en este caso pues no lo vamos a trabajar, pero aquí estoy, ¡tum!, se dispara. Entonces este señor lo que está haciendo es nada, escúchelo, que por allá alguien lo va a disparar. Entonces por eso el otro está notificando a quién, a quien está escuchando. Este está escuchando, entonces inmediatamente me va a actualizar, vamos a actualizar al set color de ese iBox, vamos a verlo. Entonces vamos a ejecutarlo. Ahí está, ¿cierto? Paso el mouse por encima, pero si lo cliqueo, uy, cambió de color. Vuelvo y lo cliqueo, cambia de color, lo cliqueo, ¿cierto? Estoy haciendo eso de manera aleatoria. Estoy capturando el evento, ¿cierto? El evento click. En este caso, noten que si presiono el clic no está porque a este no le capturé ese evento. ¿Listo?
Entonces con esto estamos viendo pues cómo trabajar con eventos. Voy a compartirles aquí en el video el enlace de GitHub de esta clase o del proyecto. También vemos aquí que yo pudiera no solamente hacerlo, en este caso tengo un video player. Entonces noten que este video player viene de Video Player y, ¿cierto? Hereda de esos mismos elementos. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver que aunque sean videos, pues nada, va a funcionar entonces ahí sin problemas también, capturando el evento mouse move. Muy bien, ahí cargó. Entonces noten que ahí son objetos de video, pero si paso el mouse por encima, noten que la misma clase llega y funciona sin problema. De pronto aquí ya lo diferente es que cada uno puede, ¿cierto? Entonces aquí le trabajo o sobrescribo el evento click. Entonces noten que hubo algo ahí con ese click. Entonces en este caso yo lo que hago es aquí en el header decir pues nada, vea, el mouse release lo voy a hacer un override y en ese override pues defino lo que yo quiera definir en ese override, ¿cierto? Pues en caso que ustedes quieran sobreescribirlo. Entonces en este caso hay un override, notifico igual a los eventos, pero hago otras cosas, ¿cierto? Para saber si lo hago con full screen o no full screen, en este caso pues para esta aplicación. Entonces es la forma en que ustedes si quisieran hacer un override a algo, lo harían de esta forma. Muy bien, entonces espero que haya sido, bueno, de pronto como información general. Recuerden que si quieren trabajar con video, ¿cierto? Con audio y video, deben de instalar este códec, exactamente este que dice aquí. Porque nuevas versiones pues puede que no tengan los codes que necesita Open Frameworks. Entonces hay que instalarlos si desean pues usarlo como una información ahí adicional. Entonces, pues nada, hasta ahí entonces llegaría este video. Espero que haya sido claro. Les voy a compartir aquí en el enlace cuál es el GitHub para eso estaba por aquí el GitHub, ¿cierto? Es este, pero que les voy a compartir el enlace en el video, ¿cierto? Aquí en la descripción del video. Entonces, espero que haya podido ser claro y que les pueda ser de utilidad lo trabajado en este video. Nos vemos en próximas sesiones. Hasta luego. Sobre todo, si van a hacer algo como una especie de qué sé yo, de Unity, donde yo puedo agregar objetos, así como estamos haciendo ahí, va a ser muy importante trabajar este tipo de elementos. Nos vemos una vez más, me despido de nuevo. Hasta luego.